Bueno, un gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto que estés acá con nosotros. Bueno, Alessandra Pina es directora de los programas de América Latina y el Caribe en Freedom House. Y en esta función dirige programas sobre gobernanza democrática, compromiso cívico, fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en América Latina. Y además supervisa el personal con base en Washington y a nivel regional. Antes de Freedom House, Alessandra se desempeñó como investigadora de la Universidad Roma III y coordinó varias campañas para fomentar la democracia y proteger los derechos humanos como miembro del Partido Radical Transnacional. Sus artículos y trabajos de investigación han sido publicados en varias plataformas internacionales de prestigio como Routledge, Paragraph Macmillan, Taylor and Francis, entre otros, y recibió su doctorado en Ciencias Políticas y Estudios de la Democracia en el Instituto Italiano di Scienze Umane, Scuola Normale Superiori. Alessandra, paso la palabra para ti. Una vez más agradecemos tu presencia acá, que será valiosa también para complementar todo lo que nuestros colegas y nuestras colegas acá han expuesto. Y bueno, está contigo la palabra. Muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias, Augustus, y muchísimas gracias a la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba y a la Universidad Federal University of Goiás por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes. Voy ahora a compartir una presentación. Entonces les pido de darme un minutito para conectarla al PowerPoint. Perfecto, entonces como ustedes dijeron, mi nombre es Alessandra Pina y trabajo con una organización que se llama Freedom House, la más antigua organización trabajando temas de democracia, derechos humanos y libertades fundamentales. Nuestra organización se creó en el 1941 en el medio de la Segunda Guerra Mundial para que Estados Unidos pudiera tomar posición en favor de la libertad y de la democracia. Y desde entonces nunca abandonamos nuestra misión, sino seguimos con la promoción de libertades fundamentales, derechos humanos y democracia. Y lo hacemos a través de diferentes herramientas: la investigación, la incidencia y los programas. En mi caso, trabajo en el programa de América Latina y entonces nos focalizamos en apoyar a organizaciones de la sociedad civil para expandir y defender el espacio cívico y movilizar a todos los ciudadanos de América Latina para exigir el respeto de las libertades fundamentales. Y después, como dije, otra herramienta es nuestro informe anual, el Freedom in the World. Y aquí pasamos a la siguiente lámina, donde ven nuestro mapa. El mapa tiene tres diferentes colores: el color verde, el color amarillo y el color morado. Estos tres colores definen el nivel de libertad que existe dentro de los países. Los países verdes son países que nosotros definimos como países libres. Los países amarillos son parcialmente libres y los países morados son los países no libres. Este estudio se hace en todos los países del mundo y también incluimos un grupo selecto de territorios. Y en la edición entonces del 2024 cubrió 195 países y 15 territorios en la temporada del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Y este informe se basa en una metodología que permanece en el tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque Freedom House publica este informe desde el 1973. Entonces es más de 5 décadas
que hay este informe y cómo la metodología y los puntajes siguen siendo más o menos los mismos. Ha habido algunas actualizaciones, pero que no han cambiado la naturaleza de la metodología, el corazón de la metodología. Podemos hacer bien comparaciones en el tiempo. Como pueden ver en la lámina, las categorías de la metodología son sobre todo dos: los derechos políticos y las libertades civiles. Y cada categoría tiene puntajes distintos: 40 puntos dentro de derechos políticos y 60 por lo que tiene que ver con las libertades civiles. Y dentro de cada una de estas dos grandes categorías hay distintas preguntas que nos llevan a tener valores para indicadores fundamentales. Bajo los derechos políticos analizamos los procesos electorales, donde hay tres indicadores que determinan la libertad y la democracia de los procesos electorales. Después hay el pluralismo político y la participación, con 4 indicadores, 3 indicadores del funcionamiento del gobierno. Entonces, estos 10 indicadores determinan el nivel de democracia de los derechos políticos. Entonces, como ven, hay 10 preguntas que pueden tener un puntaje entre 1 y 4 y después el puntaje total da el puntaje de los derechos políticos. Después hay las libertades civiles, que cuentan con 60 puntos totales cuando el país es perfectamente libre. Y hay libertad de expresión con 4 indicadores, libertad de asociación con 3 indicadores, Estado de Derecho con 4 indicadores y derechos individuales con 4 indicadores. Ahora que tenemos una clara visión de la metodología, pasamos a la próxima slide, que nos da una fotografía de lo que pasó en los últimos 18 años. Desafortunadamente, el informe del 2024, que cubre todos los hechos del 2023, es un informe más que determina que el número de países que mejoraron su estado de democracias es inferior a los que empeoraron el nivel de libertad. Entonces son 18 años que Freedom House denuncia que la libertad en el mundo está en crisis. Como pueden ver, las fresas azules son fresas que reproducen el número de países que ha mejorado su estatus democrático, y las rojas determinan la cantidad de los países que han empeorado. En el 2022, entonces con el informe del 2023, tuvimos una esperanza que este trend se estaba cambiando de dirección. Como ha habido solamente la diferencia de un país, entonces un país más de los que mejoraron empeoró. Hay 35 países que empeoraron y 34 que mejoraron su estatus de democracia. Pero el 2023, entonces el último informe nos dijo que en realidad esto ha sido solamente un hecho de un año, porque ya vemos que la diferencia es alarmante. Hay 52 países que empeoraron y solamente 21 que mejoraron su nivel de libertad. Perdón. Entonces, a ver cuáles son los factores que justificaron la disminución de libertad alrededor del mundo, cuáles fueron los patrones que justificaron este deterioro de la democracia. Primero, el crimen organizado amenazó instituciones democráticas, la seguridad y la libertad.
Y esto si pensamos en nuestra región, en el hemisferio occidental, nos damos cuenta de cómo esto ha sido muy importante en América Latina. Segundo factor, se suprimió la libertad de practicar la religión elegida. En muchas partes del mundo, entonces el factor de la religión, entonces la violación al principio de libertad religiosa, ha determinado un empeoramiento de las libertades fundamentales. Tercer punto, los derechos de las personas LGBTQ+, fueron atacadas mediante leyes restrictivas. Si pensamos a la ley muy restrictiva que pasó Uganda, esto fue el caso entonces más grande que ha representado un ataque significativo en contra de la comunidad LGBTQ+. Y el último factor, los migrantes y refugiados fueron sometidos a deportaciones arbitrarias y a violencia física. Esto es más o menos, entonces son los cuatro factores, los cuatro patrones que determinaron el deterioro de la democracia alrededor del mundo. Pero ahora vamos a ver qué pasó en América Latina, qué pasó en los países de nuestra región. Primero vemos que los derechos políticos y las libertades civiles disminuyeron en 9 países. Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú y San Vicente y las Granadinas. Estos son los 9 países donde la libertad empeoró. Y desafortunadamente en ningún país la libertad y la democracia mejoró. Entonces no hay mejoría, hay solamente 9 países. Los cambios fueron negativos en 9 países. Después vemos que las elecciones, el 2024 sabemos que es un año muy importante alrededor de todo el mundo por las elecciones que están pasando este año. Pero también en el 2023, las elecciones, ha habido muchas elecciones y mucha preparación a elecciones que se están teniendo este año. Y desafortunadamente vemos que algunas elecciones fueron manchadas por esfuerzos para poner en desventajas a oposiciones y manipular el campo del juego electoral. Por ejemplo, en Guatemala vimos que el proceso electoral ha sido un proceso muy difícil, donde los que estaban en el gobierno y algunos grupos importantes, significativos, pusieron muchos obstáculos al proceso electoral. Y también después de las elecciones hicieron todo lo posible para que Bernardo Arévalo no pudiera llegar a la inauguración. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, el día de la inauguración en enero fue un día muy largo y solamente al final del día Bernardo Arévalo pudo juramentar. Y también en Paraguay notamos que el partido gobernante, el Partido Colorado, ha utilizado con métodos clientelistas todas sus ventajas para poder asegurarse entonces posiciones mejores en la competición que se tuvo en abril del 2023. Casos particulares, también el caso de El Salvador y el caso de Venezuela. Como sabemos, las elecciones en Venezuela pasaron este año, el 28 de julio del 2024, pero el año pasado fue un año muy importante para prepararse a este momento electoral. Y la oposición había organizado elecciones primarias que no fueron reconocidas por el gobierno y vemos que también las reglas fueron muy tergiversadas para poderse asegurar
una victoria en el año del 2024. Sabemos hoy en día, después de la publicación del informe, sabemos exactamente que fue un proceso muy difícil, donde ha habido inhibición a participar en el proceso electoral. A pesar de esto, la oposición se unió bajo el paraguas liderado por el candidato González y a pesar de esto los resultados no fueron transparentes y el proceso está en vivo, ¿verdad? En este momento. Y todas las preocupaciones entonces que el informe del 2024 que reflexionaba sobre los hechos del 2023 había presentado, y en realidad vemos que todas estas preocupaciones eran bien alimentadas por lo que estamos viviendo estas semanas con Venezuela. Y después vemos la cuestión de la violencia. Como dije, el tema de la violencia y del crimen organizado es un fenómeno muy significativo este año alrededor del mundo, por lo que comportó la disminución de la libertad, pero también vemos que esto es muy atinente, muy pertinente en nuestra región. Por ejemplo, en Ecuador, donde el crimen organizado ha consolidado una permanencia y una presencia muy importante. En el año 2023, un candidato presidencial fue asesinado en Ecuador, y esto ha sido el más emblemático, pero también uno de los casos de víctimas de violencia por crimen organizado. Misma cosa en Haití, ha habido muchísima violencia y aumento de secuestros, y grupos armados controlan una parte importante de la capital. Entonces, estos son como los factores más relevantes del informe del 2024, y aquí pueden ver la disminución de los puntos. El caso de Perú es el país que perdió más puntos, y esto sobre todo por la crisis prolongada en el tiempo de la institucionalidad. Entonces, la estabilidad institucional está detrás de la caída de 4 puntos en el caso de Perú. Esta es la fotografía de los cambios en puntuación con el informe del 2024, pero la próxima lámina nos da la trayectoria del tiempo, cómo cambiaron los puntajes a lo largo de los últimos 15 años. Entonces vemos un deterioro drástico en Nicaragua y en Venezuela. Nicaragua perdió 41 puntos, 31 Venezuela, y ambos países son países hoy en día no libres. El otro país no libre es Haití, que perdió 17 puntos, pero entre Venezuela y Haití y El Salvador, que pasó de ser país libre a país parcialmente libre, perdiendo 20 puntos. Entonces, es bastante significativo, porque es el 20% de todos de los 100 puntajes que tendría una democracia optimal, si se acuerdan, ¿no? 40 puntos los derechos políticos y 60 puntos las libertades civiles. Después hay la República Dominicana con menos 13 puntos, Honduras menos 12, Guatemala perdió 11, pero también hay Estados Unidos. Estos son los puntajes de todo el hemisferio occidental. El México 10 puntos, Perú 7, Brasil 5. Entonces, ahí desde Brasil hasta Chile, que perdieron entre 5 y 3 puntos, hay los países libres. Bolivia y Ecuador son países parcialmente libres donde perdieron 2 puntos. Ecuador en realidad
hace pocos años pasó de ser país parcialmente libre a país libre. Y en realidad es el cambio de este año con el aumento de la violencia que ha significado caer a país parcialmente libre y perder unos puntos. Entre los que ganaron más puntos, entonces tenemos que ir en la parte más baja del gráfico. Hay Colombia que ganó 10 puntos, Antigua y Barbuda 7 puntos, Argentina y Jamaica 5 puntos y Cuba 3 puntos. Entonces Cuba es el único país no libre que ganó, que mejoró su situación, y esto es por los grandes esfuerzos de la comunidad, de los periodistas independientes, entonces de los medios independientes y de la sociedad civil, que a pesar de las restricciones, del autoritarismo, de la represión, tienen mucho coraje y también piensan muy fuera de la caja para poder informar a los ciudadanos, la ciudadanía cubana, y al mismo tiempo ser activos. Aquí pueden ver un resumen de la población. Entonces, de un total de 1 billón de personas, hay el 70% que vive en países libres, 24% en países parcialmente libres y 6% en países no libres. Si miramos al número de países, se analizan 35 países en todas las Américas, y hay 63% como países libres, 26 parcialmente libres y 11 no libres. Entonces, como nos podemos ver en el mapa mundial, este hemisferio, después de Europa, es el hemisferio más verde, más libre, a pesar que la situación es preocupante en los países autoritarios no libres, que son 4, y hace poco había solamente Cuba, hace unos años, pero sí en la última década este número aumentó a 4. Y también vemos que el trend de esta región, como del resto del mundo, es negativo, y entonces la libertad está cayendo. Pero sí, aquí en esta conferencia estamos hablando de autoritarismo, democracias y derechos humanos, ¿verdad? Entonces vamos ahora a analizar dos casos concretos de crisis de derechos humanos: la minería ilegal en Venezuela y las misiones médicas en Cuba. Empezamos con la minería ilegal, que obviamente es una situación muy preocupante. La minería legal y ilegal de Venezuela se realiza sobre todo en la parte sur del país, en los estados del Bolívar y de las Amazonas, y que obviamente me imagino, sobre todo por los estudiantes de la universidad, como es algo muy conocido por la cercanía a Brasil, y la situación es alarmante. Es alarmante porque por el alto nivel de violencia, la represión y las violaciones de derechos humanos que son significativas, y además por los actores que hay involucrados. Y por los intereses. Obviamente hay muchos intereses conectados con la minería, y por eso estamos hablando de una severa crisis de derechos humanos. Las ganancias de los productos de la minería en parte sostienen el régimen de Nicolás Maduro, pero también sostienen los esquemas de corrupción y del crimen organizado.
De hecho, los actores que están involucrados en estas violaciones de derechos humanos son diferentes. Hay grupos irregulares, bandas criminales. Entonces hay el ELN, por ejemplo, que está en los últimos años incrementando y consolidando su presencia. Y después hay también los pranes, entonces los tradicionales delincuentes que controlan el territorio. Hay muchísimas violaciones de derechos humanos, hay distintos informes que han bien documentado estas violaciones a pesar de la oficina, de los informes de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fact-Finding Mission para Venezuela. Y también organizaciones y universidades venezolanas como el Centro de Derechos Humanos del UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bellos, y entre otros. ¿Y qué dicen estos informes? Que hay muchas mujeres, hombres, mujeres, niños víctimas de tráfico en el estado Bolívar y en esta zona, ¿no?, que llamamos Arco Minero del Orinoco, ¿no? Y estas condiciones son desesperadas y sí se pueden, tienen todos los criterios para definirse trabajo forzosos y condiciones de esclavitud moderna. Además, a esto se suma la violencia en contra de las mujeres, que también son víctimas de explotación sexual. La mayoría de las víctimas de las redes de trata son mujeres, estamos hablando del 74% de las víctimas, y de estas 25% son niñas y adolescentes. Recientemente la ONG Fundaredes denunció las vulneraciones a los derechos humanos de menores de edad como víctimas de la explotación a ser forzados a trabajar en las minas. Ahora pasamos a las misiones médicas cubanas, que también podemos definir como forma de esclavitud moderna. También en este caso hay distintas organizaciones que producieron importantes informes y también denuncias que se hicieron en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El fenómeno de las brigadas médicas no es un fenómeno nuevo para Cuba. Son por lo menos algunas décadas que el gobierno cubano ha organizado brigadas médicas para para otros países, y que la llaman misiones internacionales. Pero ¿por qué decimos, por qué se habla de esclavitud moderna cuando se habla de médicos, ¿no?, de doctores, de enfermeras, de personal profesional médicos? Esta es por las condiciones que estas personas se encuentran en vivir. Estos trabajadores reciben entre un porcentaje, solo un porcentaje de su salario. A veces estos porcentajes llegan a ser tan bajo como entre 10 y 25% de los salarios pagados por los países receptores. Y la mayoría de este salario se queda en las manos del gobierno de Cuba, que recibe directamente el pago por los países receptores. Y estos profesionales son víctimas también de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.
no solamente por la retención de su salario, pero también por restricción de su movilidad y acoso laborales. Muchas veces no pueden regresar a Cuba cuando ellos quieren. Su pasaporte también está confiscado. Se encuentran obligados a firmar contratos de manera coercitiva, bajo amenazas de represalias. Hay confiscaciones de sus pasaportes y a veces entonces se encuentran también viviendo en condiciones peligrosas, condiciones que no respetan todos los parámetros. Entonces vemos que hay muchas restricciones y por eso entonces llegamos a decir que hay, que esto se puede, respeta entonces los criterios que determinan la esclavitud, la esclavitud moderna. Y además es bien preocupante que estas violaciones son sistemáticas y a veces estas violaciones pasan también en países que son democráticos, entonces donde se esperaría un mejor respeto, un respeto total de los derechos humanos. Pero sí, y pasamos ahora a la tercera parte, que es la conclusión, donde analizamos los patrones de represión. En realidad nosotros sabemos, ¿no?, que los países no libres, entonces los autoritarismos en este hemisferio, de acuerdo con la definición de Freedom House de países no libres, son Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero también estamos notando que entre los países, sobre todo entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, hay patrones que reconocimos. A pesar entonces de lo que está pasando en Venezuela, vamos a ver cuáles son estos patrones que reconocemos que ya se utilizaron en otros contextos. Primero, la escalada máxima de represión que se verificó en Venezuela. En Venezuela ha habido a lo largo de las últimas 2 décadas, donde primero Venezuela estaba bajo del gobierno de Chávez y después de Maduro, ha habido distintas olas de represión, pero estas olas han siempre sido incrementales. Esto significa entonces que la represión ha aumentado con el pasar de los días, pero esto no es lo que se verificó después de las elecciones del 28 de julio. La escalada de represión ha sido máxima para evitar el día después. Y esto exactamente nos acuerda lo que pasó en Cuba después del 11 de julio del 2021. Entonces, estos regímenes saben en este momento lo que necesitan hacer para que las demostraciones paren y no siguen. Segundo punto, la represión, pasar de una represión selectiva a una represión generalizada e indiscriminada. Esto exactamente es lo que vimos en Cuba antes y después del 11 de julio. Entonces, antes del 11 de julio, las personas que terminaban presas como víctimas de detención arbitraria eran personas determinadas, específicas, que estaban como mirada por el régimen. Pero después, el 11 de julio, la represión ha sido total. Entonces, de las miles de personas presas, había mucha gente que no apartenía a la comunidad de opositores o defensores de derechos humanos o periodistas, eran simplemente ciudadanos que se encontraban en la calle. Misma cosa pasó en Venezuela, donde las personas que fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo también a menores de edad, a personas menores de edad, entonces adolescentes y jóvenes,
había mucha gente que en realidad la única cosa que hizo fue bajar en la calle y protestar contra la decisión del gobierno de declararse ganador de las elecciones. Entonces ya no hay una represión mirada en contra de individuos específicos, sino encontrarse en sino una represión generalizada en contra del pueblo. También ataque a la población civil. Esto ha sido parte de la represión generalizada. Entonces ya no son individuos con nombre, apellidos reconocidos, sino personas, ciudadanos comunes. Y también el hecho de atacar a los social media, a las redes sociales, bajar el internet, entonces la comunicación, que es un derecho fundamental por cada ciudadano, vemos que ya eso también no se está respetando en Venezuela, como no se respetó en Cuba, como no se respetó en Nicaragua. Eso después de las protestas del 2018 en Nicaragua, pero también en el periodo preelectoral del 2021. Otro elemento es el control autoritario a la libertad de movimiento. La libertad de movimiento es una libertad fundamental, ser libre, no de moverse dentro del país, fuera del país, pero vemos ya que en Cuba esto no es el caso, donde ya salir del país es problemático, pero aún más problemático es volver en tu país. En Venezuela, esta libertad de movimiento ha siempre sido respetada, como no ha habido gran obstáculos, pero sí en este momento ya el contexto cambió drásticamente. Entonces vemos como personas defensores de derechos humanos, que querían ir a las protestas y desafortunadamente, en algunas reuniones internacionales, desafortunadamente en el avión fueron detenidos. La privación de la libertad como herramienta de represión. Entonces vemos como en el 11 de julio se pasó a tener más de 1,000 presos políticos en Cuba, y también vemos como ahora en Venezuela en pocos días de menos de 300 ya están a más de 2,000 presos políticos. Entonces, aquí cierro y agradeciendo siempre de la oportunidad que ustedes me dieron. Muchísimas gracias. Alexandra, bueno, mira, permítame presentarme, que yo con lo cansado que estoy ya más o menos me olvidó presentarme inicialmente. Yo soy Hans, yo soy cubano, soy profesor acá en la Universidad Federal de Goiás. Hans, cubano con nombre alemán, pero tiene una historia una historia bonita por detrás del nombre. Y bueno, quería agradecerte por el contenido que nos has presentado, en nombre acá de la universidad, en nombre de la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, y también en nombre de Giu, Giu, que lo pronuncié en portugués, en nombre de Giu, que fue la primera persona que entró en contacto contigo. Muchísimas gracias, nos ha ayudado bastante y a complementar muchos debates que hemos tenido acá. Entonces yo paso la palabra para el público, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta, hacer algún complemento o algo así. Alejandra, quiero hacerte solamente una pregunta. Primeramente, muchas gracias por su palestra, fue maravillosa. Pero, ¿cuál es la alteración reciente en la situación de la libertad religiosa en América en los últimos años? ¿Cuáles fueron los principales casos de peora en los índices de libertad? Sí, la libertad religiosa tradicionalmente ha sido uno de los derechos respetados en nuestra región, pero desafortunadamente vemos que esto está bajando.
Obviamente Cuba siempre tuvo problemas de libertad religiosa por el hecho que necesitan ser reconocidas las confesiones por el gobierno. Entonces esto es como algo que sí pone en peligro la libertad religiosa, pero ahora lo que está pasando en Nicaragua determina mayor preocupación aún. Nunca vimos tanta represión en contra de la iglesia. Por ejemplo, este año no pudieron celebrar la Pascua con todas las procesiones y todo lo que normalmente pasa, ¿no?, con la Semana Santa. Desafortunadamente también en Venezuela lo que está pasando en este momento es que ha habido puras víctimas de detenciones arbitrarias. Entonces no estamos obviamente al nivel de Nicaragua, donde vimos puras presos, personas mandadas en exilio forzosos, hermanas de la congregación de María Teresa de Calcuta. Entonces como que lo que vemos en Nicaragua es algo extremadamente extremo, yo diría. Pero sí estamos preocupados por lo que estamos viendo también en estos días en Venezuela. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, podemos continuar entonces. Creo que Alessandra está con el tiempo limitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran placer. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Joana nos trae como título de la presentación a 3 años del 11 de julio en Cuba, más represión y menos derechos humanos en América Latina. Joana Silano Peláez es cubana, doctora en Historia de Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestría en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Derecho en la Universidad de La Habana. Es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores de México. ¿Nos cambiaste? Bueno, es 1, pero no lo cambió. Y especialidad en política y gestión medioambiental y energética en Flaxo, México. También es fundadora y codirectora de Gobierno y Análisis Político y bueno, ha tenido experiencia como becaria de investigación de Claxo ASDI 2007. También ha ganado varios premios, como por ejemplo el segundo premio de investigación del Observatorio Académico de Desarrollo Social en Guanajuato en el año 2017 y ha sido docente en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Xalapa, Universidad Iberoamericana de León. También ha realizado estancias de investigación en el Flaxo, Ecuador, estancia postdoctoral en la UNAM, en León, directora también del Instituto Veracruzano para la Filantropía de 2013 a 2016 y coordinadora de espacios de fortalecimiento a la sociedad civil organizada en Cuba y México. Actualmente, Joana actúa como investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional. Y bueno, una honra también tener a Joana acá con nosotros, pero una vez que la conozco personalmente, afortunadamente, ¿no? Joana, tienes la palabra. Voy a compartir aquí lo que... Sí, perfecto. No tarea de presentación. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y primero que todo, una disculpa por la hora y a esta hora de la tarde. Pero bueno, no, estoy de sándwich, no soy la última, porque siempre por ahí el último sí la va a pasar un poquito mal. No, muchísimas gracias y a la Fundación y a los organizadores del evento, a Hans por la invitación, a Milena, a Eric, a todos los que hacen posible que podamos reunirnos estos 2 días. Buenísimo conocerlas y conocerlos a todos, sobre todo aquellos que había leído, conocía de referencia, pero no había tenido la oportunidad de convivir directamente con ellos, y esos espacios extra en los eventos académicos muchas veces son los que más se disfrutan y los más enriquecedores, ¿no? Entonces, gracias al esfuerzo además de tenernos a todos acá, del espacio de la universidad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a la universidad. Hay algunas cosas de las que originalmente iba a decir que se han estado repitiendo desde esta mañana, entonces voy a dividir la presentación en 2 partes. Aprovechando además la tecnología y que estas cosas pueden rodar por ahí en el YouTube durante mucho tiempo. Una primera parte para contarles un poquito qué ha hecho Amnistía Internacional en Cuba desde su fundación y qué estamos haciendo ahora como organización relacionado con Cuba, y la segunda parte, que era la que está, digamos, puesta en el programa, que es justamente
basada en una declaración pública, un informe que emitimos a propósito de los 3 años del 11 de julio y que tratamos de hacer un balance de lo que había estado pasando en Cuba en estos 3 años, desde 2021. Entonces, para hablarles, Amnistía Internacional tiene trabajo con Cuba desde el propio año de su fundación, desde 1961. Para la organización, el trabajo con Cuba es un compromiso, digamos, histórico, un compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país desde la fundación. Siempre ha habido, a lo largo de todos estos años, programas relacionados con el Caribe y especialmente investigación sobre Cuba. De hecho, durante algunas décadas, 70, principios de los 80, era la única organización internacional de derechos humanos que hablaba de Cuba, que sacaba informes de Cuba. Y entonces ese compromiso histórico lo tenemos cada una de las personas que entra a Amnistía. Y Amnistía tiene una característica que la diferencia un poco de otras organizaciones de derechos humanos, que se califica como organización y movimiento. Hoy somos un movimiento de más de 10 millones de personas en el mundo, con representación en casi todos los países del mundo. Entonces, esa capacidad de articulación pues, le da una visibilidad y una importancia al trabajo de Amnistía. Para Cuba en específico, ha habido 2 temas que han sido centrales en el trabajo de Amnistía. Una, la declaratoria de preso de conciencia. Entonces, Cuba llegó a tener 400 presos de conciencia declarados por Amnistía Internacional en un momento donde, Mimi por ahí lo decía, las redes sociales, el crecimiento del periodismo independiente, que era prácticamente inexistente, hacía muy difícil dar a conocer a nivel global lo que estaba sucediendo en la isla. Entonces, para las organizaciones que existían en Cuba, para los movimientos, para los activismos que siempre, incluso en las épocas más duras, han existido en Cuba, esa voz y esa posibilidad de llegar al nivel global era un reconocimiento importante de Amnistía. Amnistía siempre consideramos que debemos estar donde podemos ofrecer un valor agregado, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los activistas, a las defensoras y a los defensores de derechos humanos en los distintos contextos? Y entonces, la labor de nombramiento de personas presas de conciencia ha sido algo con lo que Amnistía se ha comprometido. Por ejemplo, cuando entras a las oficinas de Amnistía en Londres, a las oficinas centrales, tiene un gran mural de sus grandes presos de conciencia y está Huber Matos como uno de los grandes presos de conciencia de Amnistía Internacional. Y la segunda parte es justamente un trabajo que es el corazón del trabajo de lo que hace Amnistía Internacional, que es la investigación, ¿no? La documentación de violaciones de derechos humanos en los países y con el objetivo de sacar informes. Amnistía Internacional hizo varios informes sobre terreno. Hasta el año 1988 fue la última vez que se permitió entrar a la organización con objetivos de investigación al país. El informe del 88, yo lo leí hace muy poco para un trabajo que estaba haciendo y es bastante complicado, genera bastantes sentimientos encontrados leerlo, porque cambias los nombres, cambiarías algunas cosas y parece que todo sigue igual. Pero por otro lado te habla de esa permanencia que rescatabas en la mañana, de la lucha, de esa permanencia, de las voces críticas, del activismo, de la resistencia, a pesar de la represión en Cuba. Entonces, por ahí si tienen tiempo en algún momento de buscarlo, está disponible en la web de Amnistía, vale mucho la pena, ¿no? Porque a la vez que es desgarrador, es también muy emotivo saber de esas luchas y esas resistencias. Y me pasó también hace poco revisando para el aniversario del remolcador 13 de marzo. Amnistía fue hizo informes sobre las víctimas del remolcador 13 de marzo, un informe que junto con CIDH son de los 2 documentos internacionales que existe de documentación, trabajo de entrevista a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Y también estaba buscando, hace poco leí una entrevista de José Daniel que le dio Amnistía saliendo de la prisión en 2011, de José Daniel Ferrer. Entonces, puede ser a veces muy triste revisar esa documentación, pero a la vez creo que la tercera pata del trabajo de Amnistía en Cuba tiene que ver con memoria histórica, en un país donde también hay un esfuerzo permanente, y también se habló mucho de esto en la mañana, de borrar, de ocultar, de que no se conozca lo que pasa realmente. Entonces, ese esfuerzo a veces de documentación y que quede como constancia y memoria histórica de lo que ha pasado en Cuba, lo consideramos importante. Ahora mismo estamos trabajando desde hace 2 años en una campaña que planteamos a 3 años que se llama Cuba sin represión.
Esta es la web de la campaña, o sea, está la web general de Amnistía y hay una web especial para la campaña. La campaña tiene 3 ejes fundamentales: seguir trabajando con el nombramiento de las personas presas de conciencia. En estos momentos tenemos 6 personas presas de conciencia: José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántar, Michael Osorbo, el profesor Pedro Albert, Donato Hernández y Donaida Pérez Paseiro. Son sacerdotes yorubas también presos desde el 11 de julio. Son las 6 personas nombradas. Aquí puedo hacer además la promoción, es que el 25 sacamos 4 nuevos casos, porque nuestra idea es terminar el año con 10 personas nombradas como presos de conciencia en Cuba. El nombramiento de persona presa de conciencia es un reconocimiento personal, pero también lo hemos trabajado como un reconocimiento colectivo, entendiendo que no podemos nombrar a los más de 1000 personas que están presas por razones políticas hoy en Cuba. Tratamos de buscar figuras que ellas mismas tuvieran un significante que englobara a otras muchas personas que comparten sus características. Artistas, disidentes políticos, opositores tradicionales, activismos más jóvenes relacionados con mujeres, por ejemplo. Entonces, eso siempre nos gusta decirlo, no son 10 porque sean los 10 únicos que merezcan el nombramiento, son 10 porque son ellos que tienen algún tipo de relevancia en términos de campaña y visibilidad, porque permite conectar con otros públicos, pero siempre reconociendo que ellos implican en sí mismos características que comparten muchos otros. Entonces seguimos trabajando en el nombramiento. Trabajo de investigación. El trabajo de investigación, estamos trabajando en un informe de prácticas represivas sobre mujeres que debe salir a finales de año. El trabajo de investigación es un trabajo de más largo aliento. Sacamos en abril un libro que se llama Imágenes de Rebeldía, que tiene una historia muy bonita detrás. El libro es parte de una campaña global que hace Amnistía que se llama Escribe por los Derechos, Write for Rights. Normalmente se seleccionan a 5 personas a nivel mundial presos de conciencia, y en el año 2023 una de las personas seleccionadas fue Luis Manuel Otero Alcántara. Por esa campaña recibimos en las oficinas 27.000 cartas dirigidas o en apoyo a la lucha de Luis Manuel y a la liberación de Luis Manuel. Entonces teníamos esas 27.000 cartas. Normalmente se hace algún evento, se le entrega a los familiares, se le envía a la persona que está presa en un país como Canadá, por ejemplo, se le puede enviar a la cárcel, pero en el caso de Cuba eso no lo podíamos hacer. Entonces esas cartas, nos tomamos el trabajo de abrir cada una de esas cartas y nos dimos cuenta, está disponible en la web el libro, y nos dimos cuenta que muchos habían apelado, había muchas cartas de niños y había muchas cartas que habían apelado al hecho de que Luis Manuel era un artista. Entonces teníamos imágenes maravillosas inspiradas en Luis Manuel, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar la carta para también generar conversación sobre lo que había pasado en Cuba después del 11 de julio. Entonces hicimos un pequeño texto con las biografías de las personas presas de conciencia en ese momento, con un ensayo sobre, digamos, tratando de hacer un recorrido de los últimos activismos desde el movimiento San Isidro hasta las protestas del 11 de julio, y ese hilo conductor permanente de la resistencia y la articulación está disponible para descarga. Aquí también están los separadores, si se quieren llevar unos cuantos con el código QR. Entonces eso es parte de lo que hacemos como investigación. Y lo último, para ya enlazar con la segunda parte de la presentación, tiene que ver con algo que consume mucho tiempo en el caso de la labor de Amnistía en Cuba, que es lo que le llamamos trabajo reactivo. Cómo reaccionamos a las violaciones constantes de derechos humanos y a las denuncias que recibimos, sabiendo que el programa Caribe somos 2 personas, un campaigner y una investigadora, y llevamos además República Dominicana, Haití, Puerto Rico y todo el Caribe. Entonces es un poco complejo a veces, aunque priorizamos Cuba, aunque Cuba se considere un país prioritario, reaccionar a todo lo que pasa y responder a todas las denuncias que recibimos. Entonces lo que hacemos muchas veces es canalizar con esta idea del valor agregado. Sabemos que hay organizaciones cubanas, por ejemplo, que han crecido muchísimo en capacidad de organización, en capacidad de incidencia. Entonces lo que a veces hacemos es facilitar encuentros, facilitar que la información les llegue a estas organizaciones, a medios de prensa, y no hacer nosotros mismos la denuncia, pero hay casos en específico en que entendemos que la denuncia hecha por Amnistía tiene un valor diferente que la que se pueda hacer.
Entonces, parte de ese trabajo reactivo fue la declaración que sacamos, el informe que sacamos en julio de 2024, a 3 años del 11 de julio. ¿Y qué tratamos de hacer? Dijimos, vamos a hacer una especie de corte de caja. Nos dábamos cuenta que mucha gente se seguía refiriendo a, por ejemplo, los presos solo como los presos del 11 de julio, sin saber que hay personas que estaban presas por manifestaciones posteriores al 11 de julio. Por ejemplo, queríamos saber qué había pasado y cuál era la diferencia entre las personas que fueron juzgadas con el Código Penal anterior, con el 11 de julio, y las personas que estaban siendo juzgadas con el nuevo Código Penal a partir de diciembre de 2022. Queríamos también documentar una serie de patrones represivos preocupantes sobre algunos grupos importantes, artistas, intelectuales, académicos, activistas, familiares de personas presas a raíz de su activismo por la libertad de sus familiares, y otro patrón importante que tenía que ver también con la reforma penal y con el Código Penal, que estaba pasando con los beneficios penales a los que ya algunos de los presos del 11 de julio y presos por protesta tenían derecho, porque empezaban a cumplir la mitad de su sentencia. Ya habían pasado 3 años, tenían condenas de 5 años, de 4 años y medio por atentado, por desacato. Entonces, eso fue lo que hicimos en este documento. Y les comparto algunos de los hallazgos. Una de las primeras cosas que constatamos a través del monitoreo era esta persistencia permanente de la protesta. Quizás no en la escala y extensión de lo que fue el 11 de julio, pero incluso a pesar de la represión brutal que Alessandra mencionaba en su presentación del 11 de julio, posterior al 11 de julio, incluso con la salida de casi 1 millón de personas desde el 11 de julio del país, dentro de los cuales hay un número importante de activistas, periodistas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos tiene documentados 125 casos de personas relacionadas con activismo de alguna manera que han salido después de julio, en una subdocumentación, como siempre pasa en el caso de Cuba. A pesar de todo eso, ha habido protestas importantes todos los años, en el 22, en el 23 y en el 24. Nuevitas, Caimaneras, recientemente en el oriente del país, en Santiago de Cuba, en marzo, son protestas relevantes. No es solamente una persona o 2 personas, son protestas que alcanzan, digamos, un nivel de visibilidad importante. Otro hallazgo fue justamente que esas protestas ocurren aún después del Código Penal y de esa amenaza permanente que implica un mayor uso de las leyes penales para la represión y el control social. Otra constante, la permanencia de las mismas tácticas represivas, dentro de las que se encuentran la criminalización, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento a activistas, cortes generales y selectivos del servicio de Internet, sanciones administrativas y sanciones laborales, que eso también es algo importante, previas a la criminalización o al encauzamiento penal. Hay una serie de sanciones administrativas, las multas relacionadas con los decretos de comunicación, por ejemplo, por el uso de redes sociales, como patrones permanentes en las protestas. Y otros 2 elementos que son importantes en las protestas. Uno, el hecho de que son generalmente autónomas, espontáneas, autoconvocadas y casi siempre sin articulación local previa, porque es imposible por el contexto que narramos tenerlo. Y lo segundo, la persistencia de reclamos políticos junto a reclamos sociales, aunque muchas veces el origen directo de la protesta es un reclamo social, un servicio básico, agua, electricidad, recogida de basura, hay un reclamo político detrás, implícito y explícito, a través de llamados a cambio de gobierno, cuestionamientos a las autoridades o libertad y patria y vida, que siguen siendo consignas permanentes y que tienen muchísimo símbolo. Relacionado con el Código Penal, se ha hablado mucho del Código Penal. Nosotros, desde que se empezó a debatir el nuevo Código Penal, denunciamos que permitía y que mantenía delitos que se han utilizado tradicionalmente para reprimir la disidencia y como forma de control social, los famosos delitos de atentado, desacato, injurias a las autoridades, que incluso tienen desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupaciones y pronunciamientos importantes que se deben evitar. Mantiene la variedad de títulos delictivos que hacen que una persona no sepa a veces si está cometiendo un delito o no, algo que también desde el derecho internacional está castigado. La conducta penal debería estar claramente tipificada para que tú sepas que estás cometiendo un delito.
cuando redactas un artículo en un código penal de forma vaga, te permite utilizarlo de manera discrecional para la represión, como ha estado sucediendo. Lo denunciamos en su momento y lo seguimos denunciando en este informe, también reiterando que las leyes penales han sido tradicionalmente en Cuba utilizadas para la represión social y que por lo tanto lo que hacía era sofisticarse un poco más y darle legalidad nacional a algunas de las prácticas y algunas figuras que no estaban sancionadas, como era el financiamiento, el mercenarismo, que logra en el nuevo código acoger la descripción política que se había hecho de ellos anteriormente. También incluimos algo que se trata un poco menos porque es muy técnico y muy legal, pero como nosotros somos abogados, lo sacamos, que es la instrucción 273 del Tribunal Supremo del Poder Popular, que permite lo que se conoce como delitos priorizados. Entonces, al poner como delitos priorizados estos delitos que se utilizan para castigar y reprimir, permite, por ejemplo, la realización de juicios ejemplarizantes, incluso de juicios públicos, permite extender los límites de la sanción, permite quitarle derechos o la progresividad del derecho penal a determinadas personas sancionadas y permite también la discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios penales, como licencia extrapenal, libertad condicional, visitas, llamadas, permite restringir estos derechos. De esto nada más voy a mencionar algunos casos que seguramente conocen, centrados en nuestros presos de conciencia y en otros. Se le negó la libertad condicional a Luis Manuel Otero Alcántara en febrero del año pasado. Luis Manuel tenía cumplía formalmente los requisitos y el término de la sanción necesaria y fue negada a partir de esta instrucción. Se le negó también a Luis Robles. También es no es preso de conciencia de amnistía, pero es un caso bastante conocido. Loreto Hernández, en el caso de Loreto Hernández, se le negó su licencia extrapenal, incluso a pesar de que el propio Consejo Médico de la prisión recomendó el otorgamiento de la licencia extrapenal. Y en términos de negación de derechos, tenemos el caso más crítico, creo que de los presos de conciencia que tenemos hoy, que incluso de las personas que hoy están presas en Cuba, que es el caso de José Daniel Ferrer García. José Daniel Ferrer García lleva 3 años prácticamente en aislamiento, sin comunicación, sin acceso a llamadas, sin que su familia lo haya podido ver o visitar, ni siquiera de manera regular, durante un año. La última vez que alguien vio a José Daniel fue durante 2 minutos en abril de este año, que permitieron a su hija acercarse a la celda. Entonces, es de los casos en los que se le están violando incluso todos sus derechos, lo que se conoce como las reglas Mandela relacionadas con el tratamiento de personas presas. Hace unos días salió alguien de la causa de José Daniel que estaba preso en la misma prisión y dio su testimonio de que efectivamente ni siquiera los otros presos tienen contacto con José Daniel o han visto a José Daniel Ferrer. El otro tema que es, para irme ya terminando, porque creo que voy sobre tiempo. Otro tema que nos parecía importante era la represión sufrida por las personas que habían llegado al activismo a partir del encarcelamiento de sus familiares. Movimiento de Madres, Cuba de Luto, el caso de Wilber, que también me imagino que todos conozcan. Wilber ha sido detenido arbitrariamente, sancionado, ha tenido detención arbitraria dentro de su casa, le llamamos así detención domiciliaria arbitraria porque no se le permite salir de su casa y lo único que ha hecho Wilber es reclamar derechos. Reclamar como ciudadano la libertad y como padre la libertad para sus hijos a través del ejercicio de acciones como la petición de amnistía, el envío de cartas a diferentes autoridades de prisiones y autoridades de gobierno y ha sido sistemáticamente reprimido. Igual es el caso, por ejemplo, de la esposa de Félix Navarro, Sonia, y madre de Saily Navarro, que ha sido hostigada, visitada por la seguridad del Estado, detenida, se le ha prohibido salir de su casa o ir a la iglesia como parte, digamos, de su vinculación tradicional con el movimiento Damas de Blanco.
Y por último, no quería dejar de mencionar, porque creo que es importante, en este esfuerzo permanente de construir un ambiente de inhibición, porque sí creemos desde Amnistía Internacional que muchas de estas leyes y estas prácticas y estas tácticas represivas no solamente están encaminadas a castigar a las personas que efectivamente realizan la actividad, sino a generar un efecto inhibitorio, a que las personas eviten participar, eviten manifestarse, eviten vincularse o incluso hablar con otras personas que están señaladas, marcadas o que ocupan esto. Y es el caso justamente de que se mantienen las prácticas de estigmatización, el uso de medios públicos, televisión, radio, para estigmatizar a las personas que ejercen sus derechos. Y eso lo hemos visto y todos, me imagino que por acá tú lo mencionabas ayer, el programa de Humbertico, ¿no? O sea, el hecho de que en Televisión Nacional, en prime time, todo el tiempo, personas que se manifiestan sean llamadas delincuentes comunes, mercenarios, vendidos, sean anunciadas las sanciones a las que pueden ser esas personas sometidas si participan. O sea, haces un programa completo diciendo que la pena de muerte está sobre la mesa para todos aquellos que realicen esas actividades. Tiene un efecto de generar, o sea, tiene como objetivo generar inhibición. Junto a esto, seguimos denunciando los niveles alarmantes de vigilancia, detención arbitraria, detención dentro de las viviendas, vigilancia electrónica sobre activistas, artistas, intelectuales. Creo que este año tenemos también dos casos bastante documentados, que es el caso de la profesora Lina Bárbara y Jenny, también, o sea, que han sido, el caso de Lina Bárbara procesada, multada, y ahora pesa sobre ella una nueva acusación por hacer una actividad. Exactamente, hace 3 días, los 18, que es tradicionalmente donde ella hace su protesta. Seguimos denunciando la práctica de regulación migratoria como una práctica represiva, o sea, el hecho de negar la salida o la entrada al país a aquellas personas que defienden derechos, y también el exilio forzoso. Este año, o sea, en estos meses también vimos la salida de Yuri Valles Roca, por ejemplo, en una excarcelación con exilio forzoso, que es una práctica que también ha sido tradicional en el caso cubano, o vimos la salida de Gorky Águila, también hace unos meses, después de muchísimos años de hostigamiento, detenciones, criminalización sobre él. Entonces, yo creo que yo lo dejaría hasta acá. Nada más termino con los dos, o sea, uno de los llamados permanentes que hace Amnistía, con algunos de los llamados permanentes que hace Amnistía. Uno es la liberación inmediata e incondicional de todas las personas injustamente detenidas por el ejercicio de sus derechos. Otro es el llamado al gobierno cubano a que deje de someter, o se abstenga de someter a estas prácticas represivas a las personas que participan en manifestaciones o protestas a través de una campaña global que se llama Proteger el que protesta, Protect the Protest, y también un llamado permanente que hemos hecho a las autoridades cubanas que tiene que ver con el cese o con que reforme este entorno legal represivo, inhibitorio, y elimine aquellas leyes que efectivamente impiden el ejercicio de derechos en Cuba. Lo dejo hasta acá. Muchas gracias, Joana. Patria y vida. Bueno, pasamos la palabra a ustedes, pues alguien quiere manifestarse, hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere manifestarse? Sí, alguien quiere manifestarse. Libremente. Y ella no te va a reprimir. Exactamente. Ella no reprime. Por debajo, ¿no? ¿Alguien quisiera hablar, cabrón? ¿Alguien quisiera manifestarse? ¿No? Sí. Eu queria dizer, primeiro, que assim é excelente. Muito obrigada pelo conteúdo. Eu acho que para todos nós da FHRC
esse conteúdo é muito, muito importante. E quanto mais a gente puder trabalhar junto, vai ser excelente. Muito obrigada. Bom, eu vou dar um descanso para o Hans, até porque ele tem que arrumar algumas coisas que ele vai falar também, e vou chamar o Duda para assumir o lugar dele aqui agora nessa mesa. Obrigada, Duda. Eu que agradeço, Milena. Seguimos, então. Como o programa foi um pouco estendido, a gente vai ser um pouquinho mais rápido nas próximas. A gente sempre abre para uma entrevista, uma pergunta depois. Para me acompanhar aqui na mesa, eu vou chamar o Eric Cartelli, lá da Fundação Human Rights in Cuba. Assentes. E o próximo palestrante é o Matheus Dias Carvalho, que vai falar sobre criação e oficialização do Estatuto da Associação de Cubanos Livres. Matheus, seja bem-vindo. O Matheus é advogado, responsável pela criação da Associação de Cubanos Livres e diretor executivo da Associação de Juristas Evangélicos do Brasil, certo? Então, é com você, Matheus. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Nós sabemos o quanto tivemos uma caminhada longa até esse momento de reflexão e de celebração por todos os avanços da situação dos cubanos no Brasil. Eu, como Duda já me apresentou, sou Matheus Carvalho, sou advogado e sou diretor executivo da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Não sei quem já conhece, é uma associação que atua desde 2012 na defesa de liberdades civis fundamentais, em especial na liberdade religiosa, liberdade de expressão e no direito à vida. Nós temos uma atuação bastante ampla, se me permitem comentar nesse sentido. Nós trabalhamos não somente no campo judicial, com a apresentação de cartas de amicus curiae, apresentação de amicus curiae junto ao Supremo Tribunal Federal, com a advocacy em defesa de direitos humanos no campo do Congresso Nacional, mas também temos uma atuação acadêmica com publicações de livros, uma revista acadêmica nossa, a Rebradira, a Revista Brasileira de Direito e Religião, e também temos uma atuação no campo humanitário, na proteção de direitos humanos de pessoas perseguidas, principalmente por conta da liberdade religiosa e dos seus direitos políticos, do exercício dos seus direitos políticos. Mas hoje é uma grande alegria estar aqui com vocês para falar exatamente sobre um tema tão relevante para os direitos humanos do nosso continente. E depois de tantos grandes especialistas falando aqui, que têm profundo conhecimento de causa da situação de direitos humanos na América Latina e em Cuba, e depois de tão fortes testemunhos também de pessoas que viveram enquanto ativistas, enquanto perseguidos, violações, me resta muito pouco a falar sobre exatamente a conjuntura política e social de Cuba, ou mesmo sobre as missões médicas cubanas. Mas eu não quero aproveitar, então, esse momento para falar tanto sobre a situação conjuntural da ilha, sobre a política, ou sobre mesmo a construção da situação das missões médicas cubanas no Brasil, mas eu quero tratar exatamente sobre um caso de sucesso, um caso onde a organização entre pessoas livres, com uma forma de associação, serviu para a defesa dos seus direitos e para a manifestação da sua voz no espaço público, né? E esse caso é o caso da construção da Associação de Cubanos Livres. A ANAJURE, com o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, que nós compreendemos que é um compromisso religioso que todo jurista evangélico deve assumir, a defesa e a garantia dos direitos individuais, do direito à vida e da liberdade das pessoas como seres humanos criados à imagem de Deus, nós buscamos sempre fazer um monitoramento da situação de violações aos direitos humanos no Brasil e também acompanhamos situações no exterior. E, em 2018, com a intensificação dos problemas em torno da situação dos médicos cubanos no Brasil, nós fizemos um lançamento de um edital na mídia e nos nossos sites e canais de comunicação, manifestando o nosso
nossa disponibilidade para ajudar a todos os médicos cubanos que estavam decididos a ficar no Brasil, para que eles pudessem obter apoio para a assessoria jurídica em favor da sua continuidade no território brasileiro e toda a documentação migratória na época. Nessa época, nós fomos procurados por cerca de 100 médicos cubanos que queriam apoio, orientação sobre a sua situação migratória, sobre seus direitos. E quando vimos a enxurrada de pedidos, de solicitações para que nós dessemos apoio, então mostrando que havia uma grande necessidade a ser suprida, nós decidimos então ampliar o escopo do projeto, o projeto de apoio aos médicos cubanos. Nós decidimos então não somente fazer esse apoio de orientação para questões migratórias, mas também uma dimensão de apoio humanitário, sempre que possível, com a ajuda de cestas básicas, mas também com palestras e orientações no campo de educação para direitos humanos, para que eles compreendessem como ter o acesso à justiça para a garantia de seus direitos, que muitos não sabiam que poderiam buscar, junto ao Poder Judiciário, a garantia de seus direitos frente a violações não somente perpetradas pelo governo castrista, mas também por brasileiros durante a sua situação de fragilidade social. E nesse projeto, nós tivemos já desde o início uma boa interlocução com a FHRC, a partir da figura da Milena do Vale, onde nós pudemos compreender, através da conversa com esses médicos cubanos, a profunda vulnerabilidade onde eles se encontravam. Em primeiro lugar, porque no momento em que decidiram romper as relações com o governo castrista, que decidiram desobedecer a ordem de retornar às suas casas, eles se encontraram numa situação onde eles eram vistos não somente pelo estado de sua origem, mas por muitos conterrâneos como subversivos, como revoltosos, como contrários à pátria. Mas, ao mesmo tempo, ao decidirem ficar no Brasil, o grande risco que eles passavam era exatamente a revitimização. A revitimização. Não pela mão do governo, a princípio, o que também acontecia, mas até pela mão dos brasileiros, né? Nós sabemos que a situação de imigrantes que chegam ao Brasil normalmente não é muito favorável, especialmente se vem de uma situação socioeconômica frágil. E muitos, como nós podemos observar nos relatos, se encontraram em situações de trabalho abusiva, se encontraram mesmo sem qualquer possibilidade de trabalho e mesmo sem qualquer moradia e possibilidade de se alimentar. Nós desenvolvemos esse projeto através de palestras, articulações e apoio, e, a partir de então, nós decidimos ampliar, mais uma vez, avançar nessa situação para dialogar com a possibilidade de atuação nesse campo. Nós, a princípio, fizemos uma atuação de notas públicas sobre a situação dos médicos cubanos, e, juntamente com essas notas públicas e manifestações públicas acerca da situação jurídica desses médicos cubanos que ficaram, nós também fizemos uma atuação de advocacy, junto ao poder público, ao poder executivo, ao poder legislativo, onde buscamos a melhoria, não somente a Anajuri fez, a FHRC fez e outras entidades também fizeram na época, a melhoria da situação desses médicos, inclusive a reintegração deles no projeto Mais Médicos, para que eles pudessem continuar exercendo sua profissão. E, após isso, nesse campo de advocacy, além de toda essa atuação, surgiu uma ideia. A ideia da criação de uma associação civil formada por esses médicos para a garantia dos seus direitos. Essa ideia não surgiu de cima para baixo, não surgiu de um grupo externo, mas foi a resposta ao movimento já existente entre diversos grupos de médicos cubanos que já iniciavam uma articulação no Brasil. No princípio, isso não foi algo sem dificuldades, sejamos honestos, porque muitos desses médicos possuíam, como posso dizer, alguns médicos e supostos médicos possuíam interesses escusos nessas articulações. Fomos informados da existência de diversos infiltrados por parte do governo castrista, que buscava exatamente sondar e mapear as redes de articulação dos médicos cubanos que se organizavam. E, juntamente com esses infiltrados relacionados ao governo da ilha, tivemos também alguns, como posso dizer, alguns mal-intencionados em favor próprio, que buscavam, através de vender esperanças aos médicos de conseguirem a revalidação de seus diplomas, obter valores deles, o pouco recurso financeiro que eles tinham em seu favor, para depois sumir com o dinheiro sem entregar nada em seu favor. Por isso, essa articulação não foi algo muito fácil.
Essa articulação junto aos médicos cubanos na ilha foi principalmente articulada pela Milena do Vale, juntamente com a Najuri, onde nós entramos em contato com médicos que tivessem verdadeiro interesse de participar. Mas mesmo esses que eram verdadeiramente médicos e que tinham interesse em participar de uma associação nesses moldes, havia um problema, o profundo medo que nutriam da repressão e de todas as formas de repressão sofridas, tanto na ilha como fora da ilha. Foram relatos de pessoas que sofreram violências físicas, violências sexuais, relatos de pessoas que sofreram ameaças contra a própria vida e também, em especial, contra a vida dos familiares que ficaram na ilha e que, muitas vezes, recebiam até mesmo mensagens com fotos dos familiares em momentos casuais na rua, dizendo, olha, não se esqueça que eles estão aqui. Então, nossa atividade, nosso projeto, precisou, no primeiro momento, adotar uma forma de segurança das informações e dos dados muito grave para exatamente fazer a manutenção da integridade física dessas pessoas envolvidas e também de seus familiares. Mas, além disso, precisamos, naquele momento, exatamente pensar o projeto. Pensar aquilo que aquela associação deveria vir a ser, que não seja não somente um interesse da própria Najuri, que estava colaborando, que não seja o interesse de grupos externos, mas sim a voz e o interesse desses médicos cubanos sendo manifestos ali. E nós fizemos reuniões com eles exatamente para compreender o que eles desejavam com essa associação. E nós compreendemos que o objetivo deles principal eram dois objetivos principais. Em primeiro lugar, a luta pelos seus direitos civis, econômicos, profissionais e políticos em território brasileiro. Eles desejavam poder novamente praticar sua profissão, para a qual tanto estudaram e pela qual tanto tempo exerceram em território nacional. E eles desejavam também, se possível, obter as devidas indenizações pelos valores que lhes foram usurpados, tanto pelo governo brasileiro, como pela Organização Pan-Americana de Saúde, como pelo próprio governo castrista da ilha. Mas não somente isso. Tendo vivenciado toda essa situação de opressão, esses médicos desejavam, em especial, lutar. Eles desejavam lutar pela liberdade, para que não mais o público, seja brasileiro ou estrangeiro, comprasse a narrativa falsa que era vendida pelo regime acerca de sua situação, mas que pudessem ter suas vozes ouvidas, a sua narrativa sendo relatada no espaço público sobre o que eles viveram, sobre o que eles sofreram e como chegaram aonde estão nesse presente momento, no lugar de liberdade, no lugar de ousar falar, no lugar de ousar falar a verdade. Então, essa associação precisava, então, não somente ser um lugar de ressonância das vozes desses médicos, mas precisava ser um lugar onde não houvesse ingerência institucional por parte do governo cubano. Existem associações de cubanos no Brasil, mas a maior parte é muito proximamente controlada pelo regime castrista, de modo que qualquer um que seja contrário a determinadas posições oficialistas, como dizem os próprios médicos, eles são imediatamente marginalizados e excluídos. Então, o que se propôs nesse momento era criar uma associação que permitisse, então, essa articulação humanitária, que permitisse a ressonância dessas vozes no cenário público e que possibilitasse, então, que eles juntamente fizessem uma autocomposição em seu favor, um ajudando ao outro, um colaborando com a situação do outro, em favor dessa progressão e melhoria das suas condições e da ressonância das suas narrativas. Então, nesse sentido, essa associação, para além dos grupos de autocomposição informais que já existiam, ela possuiria ainda uma dimensão mais interessante ainda. Por ser uma entidade jurídica constituída em direito brasileiro, em território nacional, essa associação seria passível ela participar do debate público, em audiências públicas, junto ao poder legislativo, tanto federal, estadual e municipal, também compor comitês políticos acerca da situação de refugiados, da situação migratória, da situação de relações exteriores. E não somente isso também. Essa associação também poderia ajuizar ações coletivas, seja ações civil públicas, ações coletivas de reparações de danos, em nome dos médicos cubanos, contra não somente o governo brasileiro, o governo cubano, mas também em favor da defesa dos seus direitos contra novas violações que viessem a surgir. Nesse sentido, então, essa integração desses médicos se deu a partir dessa interlocução, juntamente com a FHRC, juntamente com grupos já constituídos. Aqui eu cito
o nome da pessoa do Liodanes, que era um desses líderes ali colocados, que buscaram exatamente tranquilizar seus colegas para que compreendessem a importância desse tipo de organização que não existe na ilha, que não existe esse tipo de autocomposição civil na ilha, para que eles pudessem, então, caminhar na defesa dos seus direitos. E, nesse sentido, os que desejaram, então, participar e colaborar, esses poucos que tiveram a coragem de dar início a despeito das ameaças e dos riscos, juntamente participaram, então, desse trabalho com a FHRC e com a Anajuri na construção da associação. Nós passamos a realizar encontros com uma relativa periodicidade com os médicos cubanos, com os advogados da Anajuri e os membros do FHRC, primeiramente para escutar esses médicos que desejaram participar e também para trazer orientações estratégicas e jurídicas a eles. Por exemplo, um ponto que foi bem claro que deixamos junto aos médicos é de que associações de estrangeiros no Brasil não poderiam possuir um caráter político partidário. Então, o caminho efetivo para a manifestação e defesa dos direitos era uma associação pela defesa dos direitos humanos desses médicos que ficaram aqui e também na promoção dos direitos humanos na própria ilha de Cuba. Juntamente com isso, nós notamos que o escopo inicial que era proposto para a associação de médicos cubanos não era suficientemente grande para atender a demanda colocada. Porque não somente médicos estavam no Brasil, refugiados, residentes, fugidos das missões, mas haviam muitos outros cubanos que, não sendo médicos, também fugiram da repressão, também se mudaram para o território brasileiro e que também precisavam das suas vozes, também necessitavam da defesa dos seus direitos e também encontravam dificuldades que precisavam ser mitigadas em território nacional. E então, a partir desses encontros, nós fizemos uma alteração dessa estrutura que foi pensada no início. E começamos, então, a partir daquele momento, a fazer essa associação ganhar desenho, ganhar corpo. Fizemos, então, a elaboração, juntamente com esses médicos, de um estatuto social para essa associação, bem como de uma declaração de princípios e missão que deixasse claro qual era o direcionamento do compromisso desses médicos com a defesa da liberdade, com a defesa dos direitos humanos. Mas a própria construção desse estatuto e da estrutura jurídica dessa associação também não foi sem problemas. Porque, inclusive, durante as tratativas que nós tivemos, surgiram diversas tentativas de infiltração que foram alertadas pelos médicos de pessoas com intenções escusas que desejavam integrar a composição da associação. Então, foi necessário que construíssemos uma estrutura jurídica que desse a segurança a eles contra tentativas de infiltração e de manipulação externa desses grupos direcionados pelo regime castrista. Então, conseguimos estabelecer um desenho jurídico adequado para a gestão da entidade e fizemos, então, a Assembleia de Constituição, onde fizemos o registro e foi nomeada a Associação de Cubanos Livres. Após a realização desse registro, foi feito na cidade de Brasília, exatamente para dar esse teor nacional para a entidade, nós fizemos diversos encontros ainda, não somente agora para a construção dessa associação, mas também para a orientação. Porque muitos médicos cubanos e cubanos emigrados que aqui residiam não possuíam os conhecimentos de gestão necessários para a gerência de uma associação civil e também não compreendiam, naturalmente, a conjuntura brasileira, a conjuntura política, institucional, das instituições no campo do judiciário, de garantias de direitos, não compreendiam as dinâmicas políticas do Congresso Nacional e da política partidária brasileira. Então, era uma nova realidade a eles que nós precisamos orientar e apresentar para que eles compreendessem o mar em que eles navegavam a partir daquele momento. A constituição da associação foi divulgada nacionalmente, especialmente pelo trabalho do Duda Teixeira, que está aqui conosco, que sempre teve uma posição privilegiada e de protagonismo nessa divulgação dessa movimentação dos médicos cubanos que não continuaram junto à ordem castrista na missão de médicos cubanos. E a divulgação dessa atuação serviu como incentivo não somente para que novos médicos encontrassem a associação e estabelecessem contato para integrá-la, mas também em muitos outros casos de médicos no exterior, que, sabendo da existência de uma associação desses moldes no Brasil, entraram em contato com a associação para criar mecanismos e estruturas semelhantes em seus países, seja na América Latina ou mesmo na Europa.
Então, já vemos como uma estrutura que, a princípio, é tão pequena, mas uma estrutura, a princípio, realizada por pessoas em situação de marginalização, obteve uma influência já transnacional, né? Trazendo uma visão, um ideal a ser perseguido por pessoas em situação semelhante em outros países. E desde então, né, a associação tem se dedicado a alcançar novos colegas no Brasil, e eu creio que nosso querido presidente Leodanes vai poder falar melhor disso na sua fala, alcançar novos colegas no Brasil e também estabelecer contatos e parcerias no exterior que possam viabilizar a divulgação da visão da associação e a sua voz e seu engajamento no espaço público para disputar narrativas políticas que foram construídas nesse período, bem como lutar pela garantia de direitos. Me parece, e aqui eu faço uma análise que creio não ser nem um pouco parcial, me parece que as oportunidades do futuro para a Associação de Cubanos Livres são enormes, são enormes. Havendo já essa estrutura, havendo uma conjuntura um tanto favorável para que seja novamente pautada essa discussão e a defesa desses direitos, já são feitas interlocuções a nível nacional, a nível político, para garantia e para discutirmos esses moldes de contratação realizados pela OPAS, Brasil e Cuba, discutirmos os episódios de violação, não somente a violação sistemática que ocorre no quesito da liberdade dessas pessoas, do tráfico humano para trabalho e o trabalho escravo com a impossibilidade de saída do território, mas também as violações que ocorreram por conta das estruturas de poder mal geridas e mal colocadas intencionalmente, onde tivemos violações no sentido sexual, já narradas, violações no sentido de violência física e de profundas ameaças. E eu espero, então, que esse prospecto de atuação que nós pretendemos colaborar com a ACL e com a FHRC possa trazer muitos frutos no futuro para a melhoria da situação dos médicos cubanos e também para a melhoria da situação da própria ilha de Cuba, pelas novas narrativas e pela disputa desse espaço público. Eu agradeço a oportunidade, agradeço especial à ACL e agradeço à Federal de Goiânia pelo espaço aberto para nós, e o FHRC, que tem sido o grande parceiro também na viabilização desses trabalhos, que tem possibilitado exatamente com que as vozes de tantos colegas, tanto dos especialistas como ativistas e testemunhas, sejam ouvidas aqui. Muito obrigado. Una pregunta para Mateo. ¿Cómo Anayuri primeramente reconoció el tema de las misiones médicas cubanas y la violación de los derechos humanos? ¿En español o en portugués? En español, por favor. En español, en español. No, en español y después lo traducen. Déjame escuchar. Yo lo estoy preguntando, por favor. Entonces, permiso, caso... si lo quiere decir en portugués, está bien. Haga ningún error, pero... Si tú quieres, lo puedes explicar en portugués y después de cada frase... Perfecto. Está bien, tenemos traducción. Está bien. Perfecto. Entonces, ANAJURE hace ese monitoramiento de la situación de derechos humanos en Brasil, en especial, y hacemos también el acompañamiento de la situación en Latinoamérica con parceros, y desde la mitad del proyecto de Más Médicos, que se inició en 2013 con la vida de los médicos cubanos, fueron relatadas al inicio la obstrucción de los pagamentos, ¿cómo puedo decir? Dímelo en portugués. Dímelo en portugués. El no pagamento integral de los salarios de los médicos, con el repase de casi todo el dinero al régimen cubano y la manutención de los 5% a la Organización Panamericana de Salud. Y eso ya nos atrajo la atención la situación que quedamos acompañando. Y cuando llegamos hace 2018, cuando empezó la movimentación de muchos médicos cubanos saliendo de las misiones médicas, relatando las violaciones que sufrieron, no solamente financieras, pero a su integridad física, a su libertad de locomoción, decidimos entonces a esa altura nos dedicarnos de forma especial a ese caso, porque era una violación que no era cometida solamente por personas físicas o solamente por empresas, pero con el apoyo del Estado brasileño. Es una vergüenza que el Estado brasileño, que se coloca internacionalmente como un gran protector y promotor de los derechos humanos, ha
concordado, ha apoyado ese tipo de situación de violación sistemática. Entonces fue un compromiso casi existencial de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos con la situación. No sé por qué estaban insultando tu español es perfecto. Pero otra preguntita antes que vaya Hans. ¿Puedes elaborar un poco más? Porque estábamos escuchando más sobre la logística legal. ¿Nos puede explicar un poco más cómo Ana Jury ayuda en la advocacia de las misiones médicas, las violaciones de los derechos humanos de los doctores cubanos? Desde la situación en 2018 que acabé de decir, que decidimos aplicar más en la situación de los médicos cubanos, decidimos también unir ese trabajo de la divulgación de nuestro apoyo jurídico a quien necesitara, pero también con trabajo de advocacy. En el Congreso Nacional, en la Cámara de los Diputados, en el Senado. En especial, creo que nosotros tuvimos una participación importante en la medida provisoria que posibilitó el ingreso de los médicos cubanos al programa Más Médicos. Nosotros teníamos una buena interlocución con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Derechos Humanos, y también, en parte, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con ese apoyo de varios parlamentarios, hicimos esa interlocución con el gobierno federal para la mejoría de la situación de ellos. Pero no solamente eso, nosotros intentamos, ni siempre con suceso, nosotros sabemos las limitaciones del campo político, pero intentamos traer la mejoría de la mayoría de la situación de ellos en el tocante de la situación migratoria, del reconocimiento del estatus de refugiados, el estatus de su refugio y también de residencia junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia en el caso del refugio. Hicimos algunas interlocuciones para colaborar en la aprobación de los pedidos. Ni siempre fue tan bien sucedido, pero tuvimos casos de suceso y creo que tratándose de vidas humanas, solamente una ya es suficiente para justificar nuestra actuación. Y eso fue en 2018. Ahora, hace algún tiempo, retomamos esa actuación en campos de advocacy. Incluso tuvimos anteayer en Brasilia hablando con congresistas brasileños, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con la actuación en favor tanto del reconocimiento del derecho de practicar medicina de los médicos en Brasil, con proyectos de ley que ya tramitan, o con las posibles modificaciones de ellos con enmiendas sustitutivas a esos proyectos. Pero no solamente eso, la situación de la divulgación de las narrativas de esos médicos cubanos, porque nosotros hemos monitorado la situación mediática brasileña y hemos notado un crecimiento del discurso que justifica las misiones médicas que se iniciaron en 2013, que hace un discurso saudosista, un discurso por el retorno de las misiones médicas cubanas y también las posibilidades de nuevas parcerías en otras áreas como la educación. Entonces nosotros estamos adelante de una posibilidad de nuevas violaciones del mismo molde siendo realizadas en etapas continentales, nuevamente en Brasil. Y queremos impedir eso. Queremos que las voces de los médicos que sufrieron en las misiones sean oídas en Brasil, en el exterior, a través de sus testimonios, no solamente acá en una universidad federal, pero también en otros espacios de poder. Mateus, parabéns pelo maravilhoso trabalho. Muito obrigado. Eric, muito obrigado.